¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Libre Expresión. Gracias por estar con nosotros a través de Maranata Televisión, Canal 17 y a través de la red social Facebook estamos como Libre Expresión. Y esta tarde, bueno, vamos a conversar con el decano del Colegio de Profesores de la Libertad, profesor Luis Ramírez Galvez, respecto a la situación de la ministra de Educación y su paso de presentación en el Congreso de la República explicando el tema de los links que llevan a una página de contenido sexual altamente cuestionado para los adolescentes, que se encontró justamente en un libro de educación secundaria de personal social, ciudadanía y cívica. Pero antes de dar la bienvenida al profesor Ramírez, vamos a presenciar el video donde la señora ministra, en una entrevista a nivel nacional, dio su punto de vista respecto a esta situación. De los derechos de los demás. Vamos a conversar en este momento con la ministra de Educación, Flor Pablo, que enfrenta la posibilidad de ser interpelada por un link que se encontró en un texto de los materiales educativos de tercero de secundaria. Muy buenas noches, señora ministra. Buenas noches, Sol. Muchas gracias por venir. Esto era, para quienes no lo sepan, que creo que no deben existir, pero por si acaso hay que decirlo, un link que tenía una referencia explícita al sexo anal y que se encontró en material de secundaria, tercero de secundaria para ser exactos. La pregunta que se hace mucha gente, más allá del tema de la responsabilidad política que le quieren evidentemente exigir en el Congreso, la pregunta que se hace mucha gente es ¿cómo llega este tipo de información a un texto escolar? ¿Quién decide qué contenido tiene un texto escolar, señora ministra? Bueno, en principio, gracias por permitirme poder explicar en realidad esta situación. Como bien lo hemos señalado, el Ministerio de Educación hace algo muy valioso para la educación y es dotar de textos escolares en general, desde el nivel inicial hasta el nivel de secundaria. Y creo que eso es una política acertada que se ha venido haciendo. Pero acá ocurre una situación especial. No es que todo el texto en su conjunto esté mal, sino que hay la aparición de unos links o en la bibliografía de estos contenidos inapropiados, inadecuados. Y lo hemos señalado, ¿no? Entonces ahí hay una responsabilidad efectivamente del área pedagógica que ha estado a cargo. Nosotros ya hemos procedido en varios sentidos. Una, dar el mensaje efectivamente que ese link tiene que ser retirado y hay todo un operativo a nivel nacional para borrar, tachar ese link. Ya no se puede entrar al link. Ya no se puede entrar al link. Y lo otro que hemos hecho ¿Eso lo han logrado ustedes? Es decir, porque ahora si uno trata de entrar al link, no se puede, se dice que el área está en construcción, que la página no existe. Nosotros hemos hecho las coordinaciones, pero efectivamente el link ya no existe, ¿no? Bueno, hay una serie de normas ahí que tenemos que mejorar en términos también de qué cosas cómo hacemos para retirar o no un link, pero el link ya no está. Pero ¿cómo llegó la referencia a la página? Usted dice que hay un área pedagógica en el ministerio, pero para que la gente entienda y para que todos podamos entender, sí, creo que merecemos esta explicación. Efectivamente. ¿De qué tamaño es esta área pedagógica? ¿Quiénes la conforman? ¿Debajo de quién está en el organigrama? A ver, nosotros ¿qué hemos hecho? Cuando yo llego a la gestión, tengo poco más de un mes, encontramos estos textos ya en las escuelas, ¿no? Encontramos estos textos ya en las escuelas, comenzamos a verificar y lo que encontramos efectivamente es y comenzamos a revisar los textos y lo que encontramos es que hay este tema de los links. La viceministra a cargo ya no se encuentra, la directora de Educación Secundaria ya no se encuentra, le pedimos su renuncia. ¿No se encuentra porque se fueron por su propia voluntad? No, nosotros hemos dispuesto que se retire, ¿no? Nosotros hemos dispuesto, el área pedagógica, las personas a cargo de este material han sido separadas y se ha iniciado el proceso administrativo, se ha iniciado el proceso para que realmente tengan, tanto en la vía administrativa como en la vía penal, las sanciones que tengan que tener. Porque ahí sí somos drásticos en el sentido de reconocer que hay un error y ese error se tiene que castigar efectivamente. Pero usted ha dicho una cosa que no suena a error. Ha dicho dos cosas importantes, que la gestión anterior no realizó la supervisión y las acciones de control de calidad respectivas a los textos escolares de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. ¿Existe un departamento específico encargado de la revisión y acción de control de los textos? Justamente hay un proceso largo en la revisión de los textos. Hay un proceso de elaboración, de cuidado, un trabajo editorial muy delicado es el tema de hacer los textos. Y efectivamente... Pero parece que lo hicieron mal. Y efectivamente acá ha fallado algo. Entonces, por eso mismo, nosotros hemos, además de las sanciones administrativas a las personas que han hecho esto y haberlas retirado de los puestos, lo otro que hemos hecho es armar una comisión
independiente de técnicos que están ahorita revisando los textos para Entonces, evitar estas, porque eso me para llama la evitar estas atención, porque situaciones. se supone que hay un departamento en el ministerio que es el encargado de revisar los textos y sin embargo usted tiene que poner a una comisión especial independiente, lo cual lo que me dice a mí, y creo que a cualquiera, es que las personas que trabajan en el ministerio en esto no son útiles o no son confiables. Estamos en un proceso ahorita de replanteamiento, de revisión. Como bien te digo, nosotros acabamos de llegar, ¿no? Y acabamos de llegar y asumimos la Usted acaba responsabilidad. de llegar a ser ministra, pero usted tiene mucho tiempo en Claro, y educación. ahí quisiera explicar, yo tengo mucho tiempo en educación, pero no tengo el tiempo a cargo de elaborar materiales. Yo he sido directora regional de educación de Lima y ahí quisiera aclarar, y efectivamente me he hecho cargo de la gestión educativa de un territorio, he sido miembro del equipo técnico, jefe del equipo técnico del Consejo Nacional de Educación. Pero su responsabilidad no era revisar los materiales. No era revisar materiales ni hacer materiales. Eso significa, a contrario, que sí existe una persona cuya responsabilidad es revisar los materiales. Claro, efectivamente existe. ¿Cómo se llama? Y esas personas ya han sido retiradas y han sido puestas a investigación, como bien les señalo, para ver Pero la sanción ¿no cree que la ciudadanía administrativa y merece penal? saber, no por un tema de venganza personal, de la gente que quiera lanzarse encima de esta persona, sino porque, y procedo nuevamente a citar algo que he leído, usted ha dicho, hay que ser enfáticos, esto no es un tema menor, aquí ha habido una intención de alterar y poner un contenido que no está permitido para los niños menores. Esta es otra declaración, ya no parece un simple error. Lamentablemente, aquí parece que hay una intromisión interesada de alguien que quiere colocar contenidos que traten de desvirtuar el verdadero sentido de los textos. Sí. Señora ministra, lo que usted está diciendo acá es que hay funcionarios en el ministerio que quieren el mal de los niños y creo que la ciudadanía merece saber quiénes son. Precisamente por eso, Sol, los hemos retirado. Los hemos retirado del Ministerio de Educación, están en investigación en este momento, va a tener que avanzar la vía administrativa, la vía penal para sancionarlos, porque efectivamente generan una desinformación, una mala información y generan además que se comience a confundir qué es efectivamente el enfoque de género. De los derechos. Muy bien, amigos, bueno, estábamos escuchando las declaraciones de la ministra Flor Pablo en este programa dominical y vamos a conversar con el profesor Luis Ramírez Gálvez respecto a esta situación, de todo lo que ha comentado la ministra de Educación respecto a los textos. Según ella, había autorizado que los profesores rayen ese link donde lleva estas páginas, que por cierto ya no son de manejo público, ya no se puede abrir esas páginas. Y también hemos conocido que a través de la Dirección Regional de Educación se han retirado o se han ordenado que se retiren esos textos hasta nuevas disposiciones del Ministerio de Educación. Profesor Luis Ramírez, gracias por estar con nosotros en Libre Expresión. Muy buenas tardes a toda tu teleaudiencia y estamos aquí para poder comentar sobre estas disposiciones elaboradas por el Ministerio de Educación. ¿Qué le parecen las declaraciones de la señora ministra de Educación respecto a que, según ella, ya se han sancionado a los funcionarios, se han retirado de sus cargos y ahora se está esperando a través de una comisión de evaluación para revisar todo el tema de los textos? Pero bien sabemos que esos textos que han sido ya aprobados el año pasado se han sido repartidos ya en las instituciones educativas y la ministra tiene poco más de un mes recién en el cargo. También correspondería supervisar y fiscalizar o auditar la gestión del señor exministro de Educación, Daniel Alfaro. Bueno, en realidad es lamentable que la ministra, siendo maestra, haya podido presentarse en estos pocos, digamos, días, si no mes, y haya tenido un traspié en algo muy fundamental que se le exige inclusive a todos los maestros a nivel de las diferentes instituciones y desconcentrada del Ministerio de Educación, que debe tener mucho cuidado en el trabajo académico que va a desarrollar. En ese sentido, tratándose el Ministerio de Educación, y que no es la primera vez que publica los libros, hay que recordar que en administraciones anteriores había errores, por ejemplo, en comunicación, había errores ortográficos, si no decir horrores, también en matemática habían libros que inclusive estaban ofreciendo solución de ejercicios que no tenían una verdadera, digamos, preocupación en verificar si estaban bien hechos estas soluciones. Tal es así de que esto me parece que no ha habido un trabajo diligente
obviamente se rompe pues la pita o el hilo por el lado más débil, ¿no? Ahora, el Congreso de la República ha presentado una moción de interpelación a la ministra para ver este tema de los textos escolares, y hay un trasfondo aquí, el tema de la ideología de género que está, diríamos, propagándose a través de los textos escolares, con una educación sexual que no es aceptada por los padres de familia y también por muchos docentes, que se contrapone a los principios y a los valores que como educador, como ser humano también en su formación, porque el maestro es un formador de seres, formador de ciudadanos. Sin embargo, estas políticas y detrás, en cierta manera, cierta ideología, pretende implantarse en el sector de educación para desvirtuar el tema de la sexualidad. Bueno, en sí es un trabajo bastante arduo porque primero hay que ver un aspecto fundamental, lo que está ocurriendo en la sociedad. En principio hay problemas de violencia a todo nivel y en ese tema tenemos que trabajar todos apuntando a que busquemos una convivencia pacífica. Pero no es necesario hablar de un enfoque de género, es más que todo utilizar la palabra género porque tranquilamente se puede hablar de equidad o igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, ¿no? Buscar terminología que sean basadas en aspectos netamente de estudios científicos y que de alguna forma u otra se dan en la sociedad. Entonces, el término género es el que justamente trae una carga ideológica, porque básicamente es eso, es ideológica, ya que es un conjunto de ideas que se tienen acerca de cómo nosotros construimos nuestra sexualidad. Y se nos dice que lo construimos a partir de las experimentaciones, a partir de tener aspectos, digamos, de nuestro propio entorno cultural, cosa que se desdice del aspecto científico que corresponde a que el hombre o la mujer nacen, ¿no? Y tienen este componente y esta carga biológica que no puede ser desconocida. En la palabra de la ministra se trata de buscar diríamos, la igualdad entre hombres y mujeres, el respeto a la convivencia, a la mejor convivencia de los alumnos y, por lo tanto, de repente disminuir los índices de maltrato hacia la mujer, de discriminación, de repente en el tema laboral también, de tal manera que hombres y mujeres se eduquen en un sistema de igualdad y respeto a sus derechos. Pero lo que no se comenta o no se quiere aceptar, profesor, es el tema de que si es que el enfoque de género trae enmascaradamente el tema ideológico. Y ese tema que debería ser explicado ampliamente para que los docentes conozcan cuál es el fin de aquello, no se dice, y mucho menos a los padres de familia. Los padres de familia tienen una posición muy en contra de lo que está propugnando el Ministerio de Educación. ¿Cuál es el planteamiento que ha hecho el Colegio de Profesores? Bueno, nosotros hemos venido ya advirtiendo desde que ocurrió esta temática y pudimos observar que prácticamente en términos un poco, digamos, lo voy a decir, a contrabandear términos que de alguna forma u otra confunden a la población y también a la comunidad educativa, ¿no? Yo podría hacer un ejemplo muy sencillo para que se pueda entender. Nosotros queremos definir un gato. El gato, lo puedo decir, es un mamífero, es un animalito de 4 patas, ¿no? Dice miau, es invertebrado y le gusta jugar y saltar por toda nuestra casa, por decir. Tal vez si se ha dado cuenta, yo he introducido una palabra que no corresponde a la definición, si le queremos así decir, y es que dije invertebrado. Si el televidente se dio cuenta, lo dije tan rápido o de repente no lo advirtió, pero ahí justamente se puede comparar con la palabra género, ¿no? Ahora, ¿cuál es el espacio en el que el Ministerio de Educación, las autoridades del gobierno regional en el tema educativo, los directores, los profesores, los asesores, ven este tema con mucha responsabilidad por el tema también de que hace pocos días se ha denunciado en un colegio el tema de la permisividad de los chicos, cómo van a las escuelas también? Hay una responsabilidad de padres y maestros también en la educación de los niños. Vamos a ir, profesor, a una pausa. Amigos, estamos conversando con el profesor Luis Ramírez Gálvez, decano del Colegio de Profesores de la región La Libertad. Estamos conversando respecto a este tema de enfoque de género en el currículo nacional, el tema de la repercusión
que ha dado la ministra de Educación, y también vamos a regresar con la responsabilidad que tienen los padres de familia y también los docentes para formar a los educandos. Una pausa y retornamos en Libre Expresión. Muy bien, amigos, continuamos con nuestro segundo segmento de Libre Expresión. Gracias por estar con nosotros a través de Maranata Televisión, Canal 17, y a través de la red social Facebook. A todos los amigos que se están conectando a esta hora, estamos conversando con el decano del Colegio de Profesores de la Libertad, profesor Luis Ramírez Gálvez, y conversamos con él sobre el tema del enfoque de género y sobre la responsabilidad de la ministra de Educación en este tema. Profesor, el tema entonces de responsabilidades de las autoridades, del señor gerente regional de educación, por lo que se conoce, ha enviado una información a todos los colegios para que se retiren los textos escolares que se les había repartido ya a los alumnos, para que se devuelvan nuevamente esos textos, se almacenen en la biblioteca de los colegios hasta nuevo aviso. ¿Qué se va a hacer ahora? ¿Qué se va a enseñar en desarrollo personal, ciudadanía y cívica? Bueno, lo que tendría que hacer los maestros es que parte de ese libro, que no en todo está, al menos, y en eso hay que ser claros, ¿no? Hay información que sí está validada, ¿no? Lo curioso es que justamente para este aspecto que habían colgado o publicado en un link para que puedan ingresar los estudiantes y puedan complementar algunos de los términos que están siendo utilizados en el libro, justo los enlaza a unas páginas que obviamente ahí va a tener alguna dificultad. Pero parte del libro, en algunos casos, la revisión que tienen que hacer los maestros es seleccionar aquellos contenidos que pueden ser utilizados. Ahora, pero alguien dirá, ¿no? Pero fíjese que de repente los alumnos ni cuenta se han dado de ese link, porque hoy los chicos tienen acceso a las tecnologías, a la computadora, a la tablet, el celular, y pueden ingresar a páginas consideradas para adultos, claro, o páginas pornográficas, por decirlo así, ¿no? ¿Cuál debería ser el tratamiento del docente en esta área y principalmente del padre de familia? Porque es el padre de familia quien finalmente va a ver la repercusión de la enseñanza en la escuela traducida en el hogar, ¿no? En el tema del comportamiento, las conductas sexuales y los adolescentes. Es una etapa difícil, pero que tiene que hacerse un trabajo coordinado entre el padre de familia y también el docente para formar a nuestros alumnos. Sí, en principio hay que respetar la normatividad también que está consignada en la Ley General de Educación, ¿no? Donde nos dicen que la participación del currículo escolar tiene que ser consensuado, ¿no? Y vuelvo a repetir, con una participación democrática también de los padres de familia. O sea, esta sentencia, por ejemplo... Esos errores se han dado porque el padre de familia no ha participado también, pues, ¿no? O sea que mientras participemos las diferentes instituciones o compromisos que tenemos de la sociedad civil e inclusive el Ministerio de Educación, tendría que haber llamado a las diferentes organizaciones que también tienen que ver con la elaboración del currículo escolar. Por ejemplo, a nosotros como Colegio de Profesores a nivel nacional no se nos ha invitado. No han sido convocados para poder por lo menos observar este material, pero ya lo veníamos advirtiendo desde hace unos años porque se estaban publicando y como bien claro lo dice la ministra finalmente en este programa de Lima, ya se venía trabajando el tema de enfoque de género. Sin embargo, lo que se ha mostrado con la sentencia, por ejemplo, que ha determinado el Poder Judicial, es que observamos de que han tenido a bien una sentencia que de alguna forma parece que el Ministerio ya esperaba que sea favorable en contra de la demanda de inconstitucionalidad que interpuesta por los padres de familia a través de este movimiento de Padres en Acción. Entonces, que tenían razón en un aspecto fundamental, en el aspecto en el que no han tenido participación de los padres de familia para poder contribuir con el currículo y poder observar y poder de alguna forma llegar a consensuar qué es lo que se les va a enseñar a los niños, ¿no? Ahora, por un lado se cuestiona que el padre de familia no participa o no es convocado para participar. Y cuando el padre de familia quiere participar no tiene los espacios. Por ejemplo, hemos visto en un colegio de Paiján, los padres de familia se han reunido, la PAFA se ha reunido, el presidente de la PAFA ha dicho por acuerdo de toda la institución educativa,
aquí al colegio no me entran alumnos que tienen cortes de cabello al estilo Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, de reggaetoneros, no me entran las alumnas que tienen las uñas pintadas con algunos, diríamos, situaciones que desdicen de la forma en la que debe vestirse un alumno, una alumna que va a un colegio a educarse y no para ir a un desfile de moda según lo que dice este padre de familia. Sin embargo, el gerente regional de educación dice un momentito, no, el tema de la peluca no tiene que ver nada, el tema de la forma como está vestido no tiene que ver nada, así que tienen que permitirle nada más que vaya, como hemos visto nosotros en algunos lugares, en algunas instituciones que ingresan, los chicos ingresan con piercing, ingresan con aretes, ingresan de una manera que diríamos es cuestionable su formación, desde la parte de su vestimenta hasta la parte de su conducta también. Bueno, en principio, el derecho de los estudiantes o de los jóvenes o los adolescentes y en términos y en general pasa por una parte de que obviamente todos tienen la libertad de poder vestirse, de hacerse las diferentes presentaciones físicas, ¿no? Es normal, cada quien puede elegir todo ello. Pero en el caso de los adolescentes y los niños sobre todo, que están en un proceso de formación, lo que están ingresando a una institución formadora. Y como es formadora y es un ambiente académico, obviamente estamos buscando el estándar, ¿no? El estándar de un estudiante, un escolar. Aparte de que también tengamos en cuenta de que puede generar una distracción, una especie de, por ejemplo, tatuajes, ¿no? Que ahora se los hacen hasta en el cuello, en el rostro, y un conjunto de aditamentos que hacen pues cuestiones de la moda, está bien, pero el problema es que eso genera, por ejemplo, en las aulas distracción. ¿Por qué? Porque obviamente no es común, ¿no? Sin embargo, ya es una alteración de la misma presentación del estudiante. Pero así como hay esos derechos, también hay deberes. Pero esto debe también tener en cuenta en la institución educativa que en el reglamento interno, ¿no? Que ese es un elemento fundamental para poder ordenar, disciplinar y llevar la convivencia pacífica en varios aspectos, es que ahí debe estar consignado de qué manera el estudiante debe participar. Ahora, lo que se cuestiona es por qué el director de la UGEL en esa provincia de Escope y el director de Regional de Educación, por qué en vez de apoyar esa medida la cuestionan. Y cuestionan un acuerdo de los padres de familia respecto a la educación de sus hijos. Tal vez estamos entrando a un clima de permisividad donde ya uno puede ir como quiera a la escuela, puede ir mal vestido, puede ir con pelucas extravagantes, puede ir con aretes, con piercing, con lo que fuese, y no tienen por qué decirle nada porque tiene un derecho a la educación. Y además puede ser que el niño, el adolescente, tenga más derechos y pueda de repente en algún espacio de la escuela hasta denunciar a quien le prohíbe el ingreso a una institución educativa o el que no le permite ingresar de esa modalidad, ¿no? Entonces, estamos en una situación un tanto complicada en el trato de la conducta a los alumnos. Tal vez eso es la muestra. ¿Qué piensa usted respecto a, en el caso de Lima, un alumno que prácticamente por situación X, nadie se percató de que había llevado un arma con una consecuencia fatal? ¿Estamos siendo un poco más permisivos en la escuela? Justamente hay manera en la educación de decir no a aspectos que de repente pueden alterar algún ordenamiento personal o un ordenamiento de convivencia. Hay que saber de decir no. Pero en el tema que tú mencionabas es que la institución educativa, por su misma concepción y su misma finalidad que tiene, es la que va formando al estudiante, ¿no? La educación pues tiene pues un elemento y es un fenómeno social, económico y político que de alguna manera u otra en el espacio educativo lo que se hace con los estudiantes es formarlo en un aspecto de ciudadanía, ¿no? Las modas o la forma de vestirse y todo ello está bien, es parte de su derecho, pero también hay que ver el aspecto que en la convivencia dentro de la institución educativa tiene que haber un orden y una disciplina. Ahora, ¿cómo va el tema del principio de autoridad al maestro? ¿Cree usted que le están quitando el principio de autoridad? Porque si le permite el director o le permite el gerente regional de educación, el profesor no tiene por qué llamarle la atención entonces en el aula. Puede, diríamos, permitir todo lo que sea posible en el aula porque no tiene, diríamos, la autoridad
para llamarle la atención, para decirle, oye, ¿sabes qué? Estás, diríamos, vestido de esta manera y deberías cambiar ese modo de vestirte porque estamos en un aula donde vamos a buscar que principios, valores y comportamientos no sean nocivos, sino nos ayuden a mejorar como seres humanos. ¿No podría decirles al profesor, cree usted que le ha quitado autoridad al maestro esta situación? Bueno, como vemos últimamente, se le está quitando mucha autoridad a los maestros, ¿no? El estudiante ahora, si bien es cierto, tiene derechos, pero también tiene deberes, y cuando se les exige los deberes, a veces encontramos que los mismos padres de familia, por el hecho mismo de consentir de repente al niño o al adolescente, se pone del lado, ¿no?, de una situación en contra de su formación. Yo creo que ahí todavía tenemos algunas contradicciones, pero para eso existe el diálogo, para eso existe en la comunidad educativa, en la institución educativa, con el liderazgo pedagógico que se le pide al director, con ese liderazgo convocar a todas las personas, o en todo caso organizaciones al interior de la institución educativa, para poder hacer entender y poder llevar una buena convivencia pacífica dentro de la institución. El orden, la disciplina, la puntualidad, los diferentes valores que nosotros queremos que los estudiantes lo puedan adoptar y sea parte de su conducta social, no se hace solamente con el respeto a los derechos, ¿no? Que obviamente hay que hacerlos, pero también hay deberes, y esos deberes tenemos que también hacer entender en la organización escolar. Perfecto. Profesor, acompáñenos por favor a la pausa, amigos. Estamos conversando con el decano del Colegio de Profesores, Luis Ramírez Gálvez, sobre esta situación de la educación en nuestra región y también en el país. Vamos a ir a una pausa y vamos a retornar con nuestro programa Libre Expresión. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, amigos, gracias por continuar con nosotros a través de Maranata Televisión, Canal 17, y a través de la red social Facebook también. Saludamos a nuestros amigos que se están integrando a esta señal. Estamos conversando con el decano del Colegio de Profesores de la Región La Libertad, profesor Luis Ramírez Gálvez. Y bueno, vamos a presentar un video donde el Colegio de Profesores ha realizado una demanda de inconstitucionalidad a la ley de la carrera magisterial respecto a un reclamo importantísimo en el tema laboral. Adelante, por favor, con las imágenes. Servicios, que como ustedes conocen muy bien es el reconocimiento del empleador al trabajador por los años trabajados. Este artículo 63 señala en el caso de nosotros los docentes un límite. Solo se nos reconoce hasta 30 años de servicio. Por informe del Ministerio de Educación, yo puedo alcanzarles este dato. 32.581 maestros han cesado entre el 26 de noviembre del 2012 hasta el 28 de febrero del 2019. Todos, sin excepción, han trabajado más de 30 años de servicio. A la fecha, dato del Ministerio de Educación, somos 246.365 maestros nombrados. Somos los futuros candidatos que vamos a trabajar más de 30 años de servicio porque pertenecemos al decreto de ley 19.990. Y si queremos tener una pensión algo digna de 700 soles o 750, vamos a tener que trabajar hasta los 65 años. Entonces, vamos a trabajar más de 30 años. Y lo único que le pedimos a esta instancia de justicia constitucional, aspiración de los 246.000 maestros, de los 32.000 que han sido violentados, es reconozcan todos los años que trabajamos. Si hemos trabajado 31, 31, 35, 35, 40, 40. Es lo único que buscamos, y termino como se hace con otros trabajadores del Estado, de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, trabajadores administrativos, del sector salud. O sea, lo que buscamos es el mismo trato. Tenemos un padre, todos de manera igual, el Estado. Lo que no estamos de acuerdo es el trato diferenciado que se hace con nosotros. Yo agradezco la atención a nombre de las familias de los profesionales en educación que forman parte del Colegio de Profesores del Perú. Gracias. Falta. Muy bien, amigos, vamos a continuar conversando con el profesor Luis Ramírez Gálvez respecto de este tema. Profesor, explíquenos, por favor, de qué trata esta demanda de inconstitucionalidad que ha presentado al Tribunal Constitucional. Bueno, el Colegio de Profesores viene realizando diferentes actividades en defensa
de los derechos laborales de los maestros, y en este caso específico se ha sustentado, ¿no?, como ustedes acaban de ver parte del video, se ha sustentado la demanda de inconstitucionalidad en el artículo 63, y escúchenlo bien, maestros, el artículo 63, donde los docentes o los profesores, cuando ya nosotros nos vamos a jubilar, ¿no?, o cesar, no nos van a reconocer el 100% de nuestra compensación de tiempo de servicio, sino el 14%. Esto prácticamente es una vulneración a los derechos laborales que están consignados y vinculantes con la Organización Internacional del Trabajo, con las leyes de la Constitución y con todas aquellas en las cuales se preserva la no discriminación a un trabajador frente a otros en las mismas condiciones. Profesor, ¿a dónde quiero llegar? Por ejemplo, los demás empleados públicos que trabajan en el sector educación, específicamente, por hacer una mención, reciben el 100% de su CTS cuando se cesan o se jubilan. En el caso de nosotros, los maestros, ¿no?, estos 240.000 maestros que ahora estamos trabajando como activos, cuando cesemos o nos jubilemos, no nos van a reconocer el 100% de nuestra CTS, sino el 14%. Por citar un ejemplo, ¿a cuánto correspondería el 14% que ha de percibir un maestro cuando se jubile? Bueno, que calculen los maestros, imagínense si trabaja 20 años, 25 años o 30 años, ¿no?, pero aún ahora ya todos como estamos en la ley 19.990, vamos a tener para obtener una pensión digna por lo menos de 765 soles mensual, ¿no?, por lo menos que se nos pague el íntegro, el 100% de nuestra compensación de tiempo de servicios, que eso sirva por lo menos para tener una vejez que nos permita de repente poder gozar algo de ese dinero que se nos puede otorgar por ley, sino que la ley de reforma magisterial, ahí en ese punto, justamente no está determinando y está generando una discriminación en el tema laboral del reconocimiento de los maestros en sus jornadas. Profesor, ese tema está a cuestión en el nivel de demanda todavía. No tenemos, diríamos, la opinión o la resolución del Tribunal Constitucional en este aspecto. ¿Para cuándo lo esperamos? ¿Qué deberíamos esperar en realidad de parte del Tribunal Constitucional? Bien, el Tribunal Constitucional ha dado fundada la demanda y se ha realizado el sustento tanto de fundamentos de hechos como también los legales, de los cuales con los abogados del Colegio de Profesores en Lima, como ustedes acaban de ver, ante el Tribunal Constitucional por la audiencia que se le ha dado, ya han hecho esta sustentación. Estamos a la espera de que el Tribunal Constitucional emita la sentencia después de haber escuchado todos los argumentos legales que nosotros lo hemos realizado a nivel de nuestro decano nacional. El Colegio de Profesores liderado por el profesor Alex Paredes, decano nacional, porque también, como usted comprenderá, hay cierta confusión en los profesores respecto a la legalidad del Colegio de Profesores de uno y de otro lado, ¿no? Un colegio de profesores que es, diríamos, promocionado por el SUTEP y otro que lo preside usted acá en la región La Libertad. Bueno, para que el Tribunal Constitucional acepte que el decano nacional pueda sustentar una demanda de inconstitucionalidad, tiene que haber pasado por un conjunto de filtros, así es que lamentamos que los que supuestamente están confundidos, pues con estas evidencias que mostramos, quienes estamos haciendo el respeto por nuestra orden profesional, estamos justamente ante las autoridades oficiales y que nos han permitido hacer esta exposición de motivos. Yo creo que en ese sentido no hay ninguna duda con los maestros que conocen el accionar del Colegio de Profesores. Y bueno, acá en la región La Libertad venimos, por ejemplo, de participar de unas Olimpiadas Intercolegios Profesionales, del cual hemos quedado en un cuarto lugar, en un honroso cuarto lugar. Esperamos seguir mejorando de 27 colegios profesionales. Así es que hacemos diferentes actividades donde demostramos que la legalidad la tiene pues el conjunto de maestros que siempre ha trabajado y siempre ha estado de la mano de nuestro trabajo. Ahora, de repente, colegas egresados de institutos o de la universidad que dicen, bueno, ¿a cuál colegio yo me inscribo? O mejor, ¿cuáles son los requisitos que debo presentar para inscribirme dentro del Colegio de Profesores? ¿Cuáles son esos requisitos que deben presentar los maestros
que quieren ser parte o quieren colegiarse dentro de esta orden profesional? Bueno, mira, solo para poder evidenciar acá en tu programa algo muy breve, el tema de un supuesto decano que hablan y que funciona en Chira, les advierto a los maestros que vayan a ver quién les firma la habilitación profesional, y la habilitación profesional lo firma una secretaria. Qué curioso, cuando un colegio profesional quien firma es el decano, ¿no? El decano que está como autoridad en una región. Entonces ahí no le firma. Ni tampoco a nivel nacional firma el supuesto decano, cuyo nombre es el señor Gilberto Raimundo Mesa Aguirre, y que a propósito la Municipalidad de Lima, ante un pedido de supuestamente quienes dicen que es el Colegio de Profesores, pidieron para funcionamiento de una oficina, ¿no? Y esta oficina supuestamente no le habían otorgado, pero después cuando le pidieron que demuestre legalmente si es el Colegio de Profesores, determinaron la misma Municipalidad de Lima retirarle esa licencia porque habían consignado datos falsos, ya que no representan al Colegio de Profesores. Aquí, por ejemplo, te muestro una resolución de revocatoria, ¿no?, de la Municipalidad. Dice revocar la licencia de funcionamiento otorgada a nombre del Colegio de Profesores ubicado en Rufino Torrico. Esa es la dirección que dicen, y aquí indica una lectura, dale, para que veas. Que mediante documento simple de fecha 15 de mayo el administrado presenta su descargo adjuntando diversa documentación. Acá aparece el nombre. Sí, sin embargo, del contenido de la misma no se acredita que se encuentra inscrita en una partida registral del registro de personas jurídicas de la zona. O sea, no se encuentra inscrito este colegio de profesores que preside el señor Gilberto Raimundo Mesa Aguirre. Son documentos oficiales que no es que nosotros lo elaboramos, son documentos que es una institución en Lima donde legalmente han hecho el proceso y ahora los han denunciado ante la Procuraduría. Ese colegio de profesores que usted ha citado, donde se encuentra, también emite en cierta manera algunas colegiaturas, algunas certificaciones, emite. Y hace incluso también algunas capacitaciones para los maestros. Claro, emite, pero lamentablemente no lo firman. Pero sí son reconocidas por la Gerencia Regional de Educación o por las UGELes cuando van a postular. Entonces, pero lamentablemente hay ya un oficio de la misma Gerencia Regional de Educación donde le hemos alcanzado de que ellos están recibiendo documentos de personas que están prácticamente al margen de la ley y están mintiéndole a los maestros, ¿no? Entonces, firma una secretaria. Yo le pregunto a cualquier persona que me esté escuchando, si yo voy a una institución educativa y pido un certificado de estudios, ¿quién me firma? ¿La secretaria o el director de la institución educativa? Es el director. Entonces, ¿por qué no firma el decano, que se asumen que son decanos? Porque obviamente saben que no son legales. Eso es la aplicación real. Estaría incurriendo entonces en un delito en ese tema, por supuesto. Pero se utiliza también el logo del Colegio de Profesores. Y el logo del Colegio de Profesores también no es un documento que la misma SUNARP, profesor, por cuestión de tiempo, vamos a terminar acá el tema del programa, no sin antes dar unos minutos breves para que nos mencione algunas actividades que tiene el Colegio de Profesores. Ya por cuestión de tiempo vamos a, en otra próxima entrevista, a tener a detalle los documentos que usted tiene a la mano para sustentar la legalidad del Colegio de Profesores que usted preside aquí en la región La Libertad. Sí, efectivamente, los documentos están, que cualquiera de los profesores que vayan a indagar, vayan a la dirección Almagro 243, oficina 401, para que puedan evidenciar la documentación y también cerciórense y váyanse a la SUNAR y pidan a ver si en realidad tienen estos señores esta supuesta inscripción de partida registrada en SUNAR. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros en Libre Expresión. Esperamos tenerlo en otra oportunidad para seguir conversando sobre temas que nos interesa a todos en el ámbito educativo. Gracias. Muy bien, amigos, gracias por su participación también y por vernos a través de Maranata Televisión y a través de la red social Facebook. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Buenas tardes.